Hola, hola, bienvenidos a Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en este video les quiero hablar sobre histiocitos. Los histiocitos, una célula que a veces es complicada de identificar en las muestras citológicas porque se parece o trata de imitar a otras células. Así que en este video les voy a explicar un poco sobre ellas, sus características y se los voy a comparar con algunas otras células que no son histiocitos para que vean las diferencias. Así que no te pierdas este video, pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no olvides darle like y compartir. Y también tus comentarios siempre son bienvenidos, así que haz todo esto porque eso es lo que le gusta a YouTube para ayudarnos a que este canal crezca y a que llegue a muchas más personas. Y también los invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com. Allí encontrarán información relacionada a la citología y también podrás ver cuáles son los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. Ahora sí, comencemos con el tema que nos trae a este video. Los histiocitos. Debemos comenzar hablando de los distintos nombres con los que los podemos conseguir, dependiendo del órgano en el que se ubiquen o otros nombres que también tienen, pero recordar que siempre es la misma célula con las mismas funciones. En circulación los vamos a conocer como monocitos. Cuando esos monocitos migran, es decir, salen de la circulación y migran hacia los tejidos, van a recibir el nombre de histiocitos o de macrófagos. Generalmente nos los mencionan como macrófagos o como histiocitos cuando los vemos en citología o en cortes histológicos, en las biopsias. Pero en algunos órganos, como en el hígado o en los pulmones, tienen nombres particulares. En el caso del hígado se les conoce como células de Kupffer y en el caso de los pulmones los conocemos como macrófagos alveolares. Pero todos ellos son los mismos histiocitos con las mismas funciones. La función de los histiocitos es una función fagocítica. Ellos son células fagocíticas que se encargan, valga la redundancia, de fagocitar, bien sea microorganismos, virus, bacterias o incluso restos de células, restos celulares como restos citoplasmáticos y núcleos. Cuando se da el proceso inflamatorio, aunque no hay un proceso inflamatorio, igual ellos están ahí como para ir fagocitando todas aquellas células que sabemos que se van muriendo constantemente porque ya cumplen su ciclo. Entonces, entre las funciones de los histiocitos o los macrófagos, más allá de la respuesta inflamatoria que ellos también desencadenan al momento de fagocitar microorganismos, también tienen esa especie de que yo siempre asocio como que son los camiones de basura del cuerpo, porque ellos van recogiendo todos los desechos que están por allí, restos de citoplasmas, núcleos desnudos, células que ya murieron, microorganismos muertos e incluso microorganismos que no están muertos, que aún están vivos. Entonces, su función en sí es una función fagocítica. Por lo tanto, eso los va a llevar que en algunas ocasiones veamos lo que se conocen como histiocitos multinucleados o células gigantes multinucleadas, que en realidad, cuando hablamos de células gigantes multinucleadas, nos referimos a estos histiocitos porque también podemos tener células multinucleadas que son células de otro tipo, células atípicas, pero ahí uno dice célula multinucleada atípica, es distinto. Cuando hablamos de células o histiocitos multinucleados, entonces se debe a esa función fagocítica que tiene, esos múltiples núcleos que tienen en su citoplasma no son núcleos propios del histiocito, sino núcleos que se han fagocitado de otras células que están por allí. Entonces, esa también va a ser una clave para identificarlos cuando los encontremos multinucleados. Pero entonces vamos a ver en qué tipo de muestras citológicas voy a encontrar los histiocitos. Pues en cualquier tipo de muestra citológica, los histiocitos están en todo nuestro cuerpo. Están desde la circulación, es decir, que si yo veo en una muestra que no es necesariamente una muestra citológica, un frotis sanguíneo, es una muestra hematológica, allí vamos a ver a los monocitos, ahí los llamamos monocitos, pero cuando salen de circulación ya sabemos que les reciben el nombre de histiocitos o macrófagos y los vamos a encontrar en cualquier tejido. Entonces, en cualquier muestra citológica que nos llegue al laboratorio, nosotros nos vamos a encontrar con histiocitos.
Son células que van a estar allí en cualquier proceso que nosotros estemos observando, desde un proceso inflamatorio hasta un proceso neoplásico maligno. Ellos siempre van a estar presentes, los histioциtos. En algunas ocasiones van a estar en mayor cantidad que en otros, sobre todo en los procesos inflamatorios, pero siempre los podemos encontrar. Por lo tanto, los histioциtos, la presencia de histioциtos no es necesariamente indicativo de alguna patología en particular, porque como ya les mencioné, los podemos encontrar en cualquier momento, desde condiciones normales, porque ellos están allí siempre en los tejidos, en procesos inflamatorios, en procesos neoplásicos benignos o malignos, siempre los vamos a encontrar. Por lo tanto, los histioциtos, entonces su presencia no es indicativo de una patología en particular. Pero en el caso de las glándulas mamarias, las características que ellos tengan, sobre todo en las muestras de secreción mamaria, las características que tengan estos histiocytos sí me van a orientar hacia ciertos tipos de diagnósticos, pero ese es tema de otro video. Las características o el aspecto ideal de un histiocyto, y yo se los coloco aquí como el aspecto ideal porque es como nos los van a describir en los textos, así es su morfología, perfecto cuando los vemos en las muestras, con ese aspecto que nosotros deseamos que se vieran así, pero la realidad es que no siempre los vamos a ver así. Los histiocytos van a tener núcleos arriñonados y excéntricos, como vemos en la foto. Núcleo excéntrico es un núcleo que está hacia el extremo de la célula, como si pareciera que se va a salir en cualquier momento de la célula, y además tiene una forma arriñonada o de frijol. Y el citoplasma de los histiocytos siempre va a ser vacuolado, porque como ya les mencioné, es una célula fagocítica. Y para cumplir funciones fagocíticas, tengo que tener vacuolas que permitan el ingreso de los elementos que se estén fagocitando. Por lo tanto, siempre va a tener un citoplasma vacuolado. ¿Cuál va a ser quizá un poco el inconveniente al ver ese citoplasma? Que las vacuolas en ocasiones pueden ser bastante grandes y bastante evidentes y en otras ocasiones vacuolas muy chiquiticas, que es lo que muchas veces van a encontrar en los textos que les mencionan como un citoplasma espumoso. Eso de espumoso igual son vacuolas, pero son vacuolas muy pequeñitas y que se van a dar cuenta al microscopio cuando las estén viendo. Siempre se las comparo, esas vacuolas de pequeñitas de un citoplasma espumoso, con la espuma que genera la cerveza cuando ustedes la sirven. Tiene burbujitas muy chiquiticas, así muy similares es el aspecto de un citoplasma espumoso. Entonces, el aspecto ideal, núcleo arriñonado, excéntrico y citoplasma vacuolado, con vacuolas grandes o pequeñas. Pero la realidad de las muestras es otra. No siempre vamos a ver ese núcleo arriñonado y no siempre lo vamos a ver tan excéntrico. Siempre vamos a ver el citoplasma con vacuolas, sobre todo cuando son grandes, muy evidentes, pero en ocasiones no se ven tan grandes y son esas vacuolas chiquiticas que a veces pueden confundir. Pero que siempre va a suceder que el citoplasma se va a teñir bastante pálido. ¿Por qué se van a teñir bastante pálido? Por las vacuolas. Las vacuolas no son capaces de captar los colorantes que utilizamos en citología y por lo tanto el citoplasma va a ser bastante pálido, como evidenciamos en esta fotografía. Todos los elementos que estamos viendo allí, la gran mayoría de ellos, las células más grandes y redondeadas, son histiocytos. Las células que tienen núcleos un poco más oscuros, más violeta, son linfocitos, pero todos los demás son histiocytos. Entonces vemos que no tienen, ninguno de ellos tiene el núcleo arriñonado, como ese histiocito ideal que nosotros esperábamos según nos describen los textos. Pues no. La realidad es que en este caso todos los núcleos son redondeados u ovoides o siempre con esa tendencia redondeada. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen esa forma riñonada. Sí la tienen, pero recuerden que las células son estructuras tridimensionales y cuando nosotros observamos al microscopio vemos solo en dos dimensiones, en el microscopio óptico, que es el que tenemos en el laboratorio. Entonces, al ver en dos dimensiones, no, a veces la célula cae en cierto plano en donde vamos a decir que vemos al núcleo desde otro ángulo y lo vemos con ese aspecto falsamente redondeado. No logramos ver ese aspecto arriñonado. Y por eso en ocasiones vamos a ver el núcleo redondeado y no tan arriñonado. Pero si se dan cuenta, en la mayoría de estos histiocytos, el núcleo está hacia un extremo, es decir, es excéntrico. Entonces allí se cumple esa característica y además el citoplasma, aunque las vacuolas no son tan evidentes porque son vacuolas muy chiquitas, tienen un citoplasma bastante pálido, lo que me habla de que hay vacuolas en el citoplasma que no permiten que se capte bien el colorante. Aquí tenemos, entonces vamos a comenzar a comparar.
Aquí tenemos a la izquierda un histiocito multinucleado, si nos damos cuenta tiene muchos núcleos y tiene un citoplasma vacuolado. Vean que ese es lo que uno llama un citoplasma espumoso. Vean que son vacuolas chiquititas, algunas un poquito más grandes. Ya la célula quizá ya no es tan redondeada perfecta, pero vemos que tiene un citoplasma bastante vacuolado. Cuando tenemos histiocitos multinucleados, también en los textos, o seguramente habrán escuchado decir que siempre vamos a conseguir entre todo ese grupo de núcleos un núcleo que sea riñonado, que es el núcleo propio del histiocito. Pero ya vimos que no siempre logramos ver esa forma arriñonada porque la célula es tridimensional y lo que ya les explicaba. Entonces, a veces cuando no veamos ese núcleo arriñonado dentro de ese grupo de núcleos, una clave que yo les puedo dar es que cuando tenemos histiocitos multinucleados, los núcleos suelen estar bastante dispersos dentro de ese citoplasma porque están fagocitados. Entonces están bastante dispersos, no están todos conglomerados hacia un solo sector del citoplasma. Eso también me puede orientar a pensar en que esto probablemente sea un histiocito y no otro tipo celular. Igual ya lo vamos a comparar con una célula, con otras células multinucleadas, además del citoplasma vacuolado. Y a la derecha tenemos otro histiocito que nos damos cuenta que está mononucleado, tiene un solo núcleo y que tiene el núcleo excéntrico, aunque no es arriñonado, sigue siendo un histiocito porque nos podemos dar cuenta que igual tiene algunas vacuolas en su citoplasma y es bastante redondeado y el núcleo es excéntrico. Otro aspecto importante es el tamaño de los histiocitos. Cuando ustedes los estudien en los textos, nunca les van a dar unas medidas de cuál es el tamaño del histiocito porque es un tamaño variable. Al ser una célula fagocítica, ella puede, a medida que va fagocitando elementos, va agrandándose. Es tal cual como nosotros o como cualquier ser vivo. A medida que va comiendo, pues va engordando. Lo mismo pasa con el histiocito. Entonces, a medida que va fagocitando, se va haciendo más grande o más gordito y por lo tanto el tamaño es variable. Cuando no ha fagocitado casi elementos, pues va a ser bastante pequeño, ligeramente más grande que un eritrocito, un poquito más grande que un eritrocito, incluso un poquito más grande que un neutrófilo. Así que el tamaño del histiocito es variable. Entonces, establecer como un tamaño referencial es imposible porque yo puedo tener histiocitos que son pequeños, medianos o grandes y ya cuando están multinucleados, como vemos en la izquierda, son bastante grandes. Tenemos también, entonces aquí otras dos imágenes. En ambas imágenes tenemos histiocitos. En la imagen de la izquierda, una vez más, histiocitos multinucleados. Vean citoplasma de aspecto espumoso, múltiples núcleos. Aquí tampoco logramos ver el núcleo riñonado, pero si nos damos cuenta, en esa célula grande multinucleada tenemos un núcleo hacia la derecha que está excéntrico. Entonces es muy probable que ese sea el núcleo propio del histiocito porque está en posición excéntrica, aunque no tenga la forma arriñonada. Y en la imagen de la derecha tenemos en todo el centro de la imagen un histiocito, vemos el núcleo riñonado perfecto y aquí esta imagen se las traigo para que ustedes comparen el tamaño con los neutrófilos que tenemos alrededor. Apenas es ligeramente más grande que un neutrófilo. Entonces vean que el tamaño es variable. Ese es un histiocito que hasta ahora podemos deducir que no ha fagocitado, quizás no ha fagocitado nada o ha fagocitado muy pocos elementos y por eso es bastante pequeño ese histiocito de la imagen de la derecha. Vean que entonces el tamaño es variable. Por eso nunca podemos decir que mide tantas o cuáles micras porque son células de tamaños variables por la función que realizan. Tenemos aquí entonces para comparar histiocito con una célula infectada por herpes, por el virus del herpes. Entonces vamos a comparar. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que en el caso del histiocito, que está a la izquierda, vamos a tener múltiples núcleos, ciertamente, pero los núcleos están dispersos en el citoplasma. En el herpes vamos a tener múltiples núcleos también, pero los núcleos están amoldados, están todos amoldados unos con otros. Además, esos núcleos del herpes tienen características muy particulares, como son el aspecto de vidrio esmerilado y el amoldamiento nuclear. Entonces, cuando no vamos a confundir nunca un histiocito con un herpes o viceversa, porque en el herpes los núcleos, aunque son bastantes y pueden hacer muchos más de los que vemos en esta imagen, siempre van a estar en una zona del citoplasma y van a estar amoldados. Cuando hablamos de amoldados es como que se acoplaran unos con los otros, mientras que en el histiocito siempre vamos a tener los núcleos dispersos en ese citoplasma, no van a estar todos ubicados hacia la misma zona. Luego tenemos histiocito versus cambios sugestivos de clamidia.
Recuerden que los cambios de clamidia o sugestivos de Clamidia trachomatis son vacuolas. Las vacuolas son distintos a los núcleos. Un histiocyto multinucleado tiene núcleos, múltiples núcleos. Obviamente tiene vacuolas en su citoplasma, pero vacuolas que no se ven que tengan ningún elemento. En ocasiones pudieran ver algunos elementos dentro de esas vacuolas. En el caso de los cambios sugestivos de Clamidia trachomatis, esas vacuolas generalmente son varias vacuolas, puede ser una única vacuola o pueden ser varias como las que vemos en la imagen, y dentro de esas vacuolas vamos a ver lo que uno llama cuerpos de inclusión, que es ese puntito que vemos al interior de la vacuola. Y vean que en este caso son múltiples y quizás las vacuolas están como como unidas, como cierto amoldamiento entre esas vacuolas. Entonces es importante diferenciar lo que son cambios de clamidia con los histiocytos. Estos son vacuolas, múltiples vacuolas, y el histiocyto tiene múltiples núcleos. Y las vacuolas del histiocyto pues son variables, pueden ser grandes o pueden ser pequeñitas, como en este caso del histiocyto que tenemos allí, son vacuolas de pequeñitas, que es lo que uno llama un citoplasma espumoso. Otra comparación con células atípicas. Y aquí es cuando es una comparación súper importante. Recuerden que podemos tener en procesos neoplásicos malignos células multinucleadas, pero recuerden que cuando uno habla de multinucleación en una célula atípica, yo no solamente voy a ver muchos núcleos, sino que esos núcleos van a tener atipias, van a ser anormales. Entonces, en la imagen que tenemos a la derecha vemos una célula plana, porque vean el citoplasma que se tiñe de forma homogénea, aunque tiene algunas vacuolas. Vean que el citoplasma se tiñe mucho más, capta mucho más colorante, es bastante homogéneo en comparación al citoplasma del histiocyto. Los múltiples núcleos que estoy observando, si se dan cuenta en la célula atípica, los núcleos son bastantes y están todos ubicados en una misma zona, están como muy cerquitas uno de los otros, incluso hasta se montan unos sobre los otros. Además de que tienen atipia, están agrandados y tienen cierto grado de hipercromasia. Mientras que si comparamos con el histiocyto, aunque también tiene bastantes núcleos, son núcleos que tienen una cromatina homogénea y que además están dispersos dentro del citoplasma. No están todos en el mismo lugar, están como bien dispersos, bien sueltos dentro del citoplasma y además no tienen atipia esos núcleos. Entonces, cuando se encuentren frente a un histiocyto multinucleado o a una célula multinucleada que ustedes no saben si es un histiocyto o no, evaluar las características de esos núcleos. ¿Cómo son esos núcleos? ¿Son normales? ¿Cómo es la cromatina? Eso lo tienen que evaluar para entonces saber si en verdad es una célula atípica, multinucleada o están frente a un histiocyto. Y por supuesto, evaluar cómo es el citoplasma, porque si vemos que el citoplasma es espumoso, vacuolado, pues eso es un histiocyto. Y además, si en ese grupo de núcleos ustedes llegan a conseguir un núcleo arriñonado, pues ahí no hay ninguna duda de que eso es un histiocyto. Espero que este video les haya ayudado un poco más a entender o a tener algunos tips al momento de identificar histiocytos. Son células que a veces puede ser bastante compleja su identificación en ciertas muestras por el tema sobre todo de la multinucleación. Pero espero que con estos tips les haya podido ayudar. Deja tus comentarios si es que tienes alguna duda en relación a los histiocytos para poderte ayudar, o si quieres otros nuevos videos, también deja los comentarios, que siempre hacemos los videos que ustedes nos solicitan. Y por supuesto, no olvides darle like, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Recuerden que todo esto ayuda a crecer a nuestro canal y también nos ayudan y nos motivan a que continuemos haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.